humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red HitHi Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, buenas tardes, buenos días y buenas noches para los que ven en diferido este programa. Bienvenidos a todos a Sirviendo a la Humanidad. Estamos muy contentos de recibirlos, de conversar con ustedes por el chat, que nos opinen cosas, que hagan preguntas, que interactúen a troche y moche. Hoy el tema se justifica, ¿no? Y bueno, un agradecimiento a Radio Mantra, al equipo técnico, a Sebastián y a todos los que nos ayudan a hacer el programa, buscando textos, investigando, preparando todo lo necesario, manejando audios y videos. Gracias enormes a todos por ese enorme trabajo grupal que se renueva cada semana y que nos hace aprender muchísimo, realmente muchísimo. Bueno, ahí en el chat, ¿a quién vemos, Jesús? Pues tenemos, por ejemplo, a Eva, tenemos también a Ana, a Martín, a Maggie, Josefina, Raquel, Clara, tenemos a Esther, tenemos a nuestra querida Lourdes. Hola Lulú, ¿cómo va todo por México? En fin, te mandamos un abrazo a ti y a todos tus compatriotas. Estamos todos muy presentes en la situación que estáis viviendo. Bueno, pues estos son los que veo por ahí. Si me olvido a alguien, me disculpáis. Bueno, y acá alrededor de la mesa de mates, o de café, o de té, o de conversación, el Jesús Iglesias desde Sevilla está. ¿Cómo estás? Pues ya que estábamos hablando, pues estupendamente. Pues siempre muy contento de estar aquí un día más con todos. Es en esta pequeña gran familia tan sentida y tan querida, de modo que encantado. Bueno, y en Barcelona está el Secre, el otro Jesús. ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, muy bien. Además, es un tema que hemos escogido muy interesante, pero a mí me toca decir el número del programa, el 353 de Sirviendo a la Humanidad. Sale el número 11, si no me equivoco, ¿eh? Un número interesante. Maestro. Número maestro, exacto. Y ahí al ladito está Joana, que recién la escuchamos. Pues sí, compartiendo esa especie de espíritu que tenemos en cada encuentro, ¿no? De ilusión de compartir y de escucharnos y de motivar, pues, tanto desde el chat como desde unos a los otros. O sea que muy bien, Dani. Y hoy al final del primer bloque vamos a entrevistar a alguien que también está en Barcelona, que es Junio. ¿Cómo estás, Junio?
Hola Daniel, muy bien y con mucha ilusión de estar con vosotros otra vez en esta experiencia de crecimientos juntos, otra oportunidad de crecer un poquito más todos juntos. Bueno, ya que estás alrededor de la mesa, después si quieres opinar, pídenos la palabra y adelante, ¿no? Y saltando el Atlántico, ahí en Argentina, en el norte, en Tucumán, está Marcela. Hola Dani, buen día para todos, un abrazo grande para todos los que están escribiendo ahí por chat y bueno, muy contenta compartiendo este momento tan bello de servir a la humanidad, Dani, así que comencemos porque el tema es hermoso. Bueno, en el programa pasado hablamos de pureza, ¿se acuerdan? Uno de los bienes inmortales que aparecen desde el plano búdico en nuestras vidas cuando el corazón está abierto y logramos un perfecto silencio y vivimos casi siempre en atención, en serena expectación y en perfecta adaptabilidad. También hemos hablado de otros bienes inmortales, siempre volando alto nosotros por zonas por las que es posible avanzar, sí, pero alto. Hoy vamos a tratar un tema que está más cercano. El tema es emociones. ¿Qué sabemos de emociones? Por ejemplo, si alguien nos pregunta ¿qué son las emociones? En un primer momento dudamos al intentar definir con palabras qué son las emociones. Y luego tal vez respondamos que hemos experimentado diferentes emociones en nuestra vida. Por lo tanto, sabemos de qué se trata. Rafael Vizquerra, un español, en el libro Universo de Emociones, define la palabra emoción de la siguiente manera. Emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Bueno, es una emoción, digamos, de la academia, que muy práctica no nos sirve, pero hay definiciones, ¿no? Porque es tan difícil definir la emoción que, bueno, por eso no sabemos definirla, pero sabemos que existen dentro nuestro. Y cuando nos dicen que hagamos un listado de las emociones que hemos experimentado, al principio vamos rápido, pero después de la 10ª emoción que hemos anotado se nos acaba el repertorio. Hay un proyecto en España, ese que le hablaba de Universo de Emociones, que ellos listan 307 emociones, ¿no? ¡Wow! Deben haber trabajado mucho para hacer la lista y los agrupan las diferentes emociones en diferentes galaxias o familias semejantes. Sería lindo en un futuro hablar de este proyecto, ya vamos a ver si lo incorporamos en un programa. Científicos de varias disciplinas han trabajado fuerte en este tema de las emociones, pero esto ha ocurrido más o menos desde el año 1995, es decir, que es un tema súper nuevo. Aproximadamente esto empezó desde que se publicó La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Supongo que muchos han tomado contacto con ese libro, lo han leído o por lo menos saben que existe, ¿no? Eso de inteligencia emocional era una cuestión nueva. Por lo general, los aspirantes espirituales, es decir, todos los oyentes de este programa, como sabemos que el cuerpo emocional es parte de la personalidad y que esa personalidad hay que trascenderla e ir hacia el alma, por lo general, y yo el primero, tendemos a negar las emociones, o en el peor de los casos a reprimirlas. Entonces la pregunta es, ¿es esto correcto? ¿Es correcto reprimir o negar las emociones? Bueno, supongo que no. Quien ha coordinado o integrado todas las emociones pasa o se le reconoce en la Gran Fraternidad Blanca, se le reconoce ese logro a través de la segunda iniciación. Este tema no se enseña en casi ningún lado. En la familia no nos enseñan a manejar las emociones. En la escuela tampoco, en las religiones tampoco. Tal vez alguno de nosotros haya tenido experiencia en algunas ONG que tratan este tema y que están surgiendo ahora. O tal vez nos enseñen en las ramas, en el grupo del maestro, en los planos internos. Seguro que allí los maestros, si estamos entre la primera y la segunda, ellos nos estarán educando o entrenando para gestionar las emociones, para pasar o llegar a la segunda iniciación. Bueno,
Sobre este tema vamos a volver a tratarlo porque no se va a agotar el día de hoy. Hoy vamos a presentar las emociones en forma general, vamos a ver qué surge. Y bueno, como siempre hacemos, tenemos dos textos. El primero lo tiene Arcano. Adelante. Pues sí, es un texto del maestro tibetano y nos dice: mientras el hombre continúe identificándose con su cuerpo emocional, interpretando la vida en términos de caprichos y sentimientos, y se deje llevar por el deseo, tendrá igualmente sus momentos de desesperación, oscuridad, duda e intenso sufrimiento y depresión. La polarización astral pone al hombre a descubierto de sus innumerables reacciones emocionales y de las oleadas de sentimiento colectivo de cualquier tipo. Por esta causa, su ser es arrastrado al vórtice de energías incontroladas y fuerzas emocionales mal dirigidas, que dan como resultado una guerra mundial, un pánico financiero, un despertar religioso o un linchamiento. Quisiera sugerir a los estudiantes, dice el maestro, que procuren leer, si es posible, La ciencia de las emociones, de Bhagavan Das. Es un buen tratado sobre los cuerpos astral y sensorio, el mundo de las emociones, y trata de los factores que conciernen más cerca al aspirante, a medida que enfrenta el problema de comprender y controlar su naturaleza emocional, dominar la técnica del desarrollo, reorientarse hacia una experiencia más amplia y prepararse para las pruebas y expansiones de la segunda iniciación, la del bautismo, hasta entrar finalmente en la corriente. Este texto procede del Tratado sobre Magia Blanca. Sí, ya vemos que el maestro recomienda, ¿no? Ese libro del teósofo Bhagavan Das, que tal vez debe haber sido el único libro que había en aquella época. Si el maestro estuviera hoy escribiendo, recomendaría a lo mejor muchos otros libros que están saliendo, que hay muchos, ¿no? Y Joana tenía otro texto. Sí, un texto de Vicente, Beltrán, que nos dice que en la sexta esfera de Shambhala, la esfera astral, se encuentran perfectamente registradas o captadas del éter astral y constituyendo potentísimos egregores todas las grandes emociones de la humanidad, sus aspiraciones espirituales más elevadas y sus deseos más íntimos, desde los más bajos y groseros hasta los más sutiles y refinados. En esta esfera de Shambhala, llena de anhelos y aspiraciones de vida, se realizan los grandes sueños de la humanidad, siendo precisamente en estos niveles emocionales donde efectúan sus pruebas psíquicas y fundamentan sus enseñanzas esotéricas los discípulos que se están preparando para la segunda iniciación jerárquica. En esta sagrada esfera de experiencia logoica aprende el discípulo las primeras y resolutivas lecciones de la humildad espiritual. Los estados precursores de Samadhi, tal como suelen definirse en términos asrámicos, son alcanzados por los discípulos espirituales en el cuarto nivel de la sexta esfera, la esfera astral de Shambhala. En aquel nivel no se exterioriza la paz perfecta de Samadhi, pero sí el de la perfecta tranquilidad emocional, que es el resultado del desapego del discípulo hacia las cosas pasajeras, una condición básica para poder recibir la segunda iniciación jerárquica. Este texto está extraído de los misterios de Shambhala. Bueno, entonces abrimos la conversación. ¿Quién se pone primero? Adelante. Bien, el mundo de la emoción, el mundo del plano astral que tantas veces tocamos en la filosofía esotérica, en el mundo de la espiritualidad, debemos entenderlo como una escuela de entrenamiento. Es un camino que nos presenta de manera inmediata las consecuencias de lo que es no gestionar correctamente el mundo emocional. En las últimas décadas, en el mundo empresarial, en el mundo de la sociología, de la psicología, se habla mucho de gestionar las emociones, pero es algo que realmente la humanidad prácticamente ha reprimido.
y mucho más en las llamadas o mal llamadas escuelas esotéricas, porque se consideraba que eso formaba parte de la esfera privada y que cada uno debía ser un poco inteligente y saber distinguir una reacción personal, como por ejemplo amor-odio, que en el fondo no deja de ser una reacción emocional. Si somos capaces de comprender que somos duales, básicamente entenderemos qué significan las emociones y estaremos en condiciones de convivir con ellas, no eliminarlas, convivir con ellas. Adelante. Bueno, sí, desde hace muchísimos años, Jesús, nos hemos estado preocupando todos por las emociones, porque ya en la filosofía antigua se hablaba del dolor, por ejemplo, y del placer, y se trataba de dar una respuesta a estas vivencias de los seres humanos. Trataban de explicar qué era, por qué, de dónde, cómo aparecían, ¿no? Tratando de aliviar esa pesadumbre que percibía y que sentían los seres humanos. Después también se ven que las emociones están en los escritos, como decías vos, incluso en la representación. Me acordaba de las representaciones en los teatros donde estaba esa cara, esas máscaras, ¿no? Con la sonrisa y después con la tristeza. Es decir, que las emociones siempre han estado presentes. Y lo que tratamos hoy es de saber qué son, cómo se presentan. Y Joana nos ha leído recién sobre la importancia de las mismas, ya que conocer el mundo emocional nos lleva al autoconocimiento, a llevar esa atención que tanto venimos conversando en otros programas hacia lo que sucede dentro y fuera nuestro. Cabe decir que la emoción trata, ¿no?, ese circuito dentro y fuera nuestro. Dani decía recién, ¿cómo la reconocemos a esa emoción? Y bueno, parece que la emoción va surgiendo por un estímulo, algo nos llega, puede ser interno o externo, como un pensamiento, por ejemplo, y ante ese estímulo tenemos una reacción. A través de esa reacción viene otro momento que podemos decir que es nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, a veces nos ponemos colorados, sudamos cuando estamos cerca de un examen. Es decir, vamos reconociendo esas emociones y por lo general tomamos conciencia de que la tenemos. Bueno, es todo un mundo, pero creo que este momento de reconocer nuestras propias emociones y qué nos pasa con ellas es el planteo que hoy estamos realizando en el programa. A ver, Joana nos quería decir algo más. Sí, me parece que Jesús ha hablado de lo cerca que está el mundo astral de nuestro entorno. Y yo creo que eso es como un campo de batalla para intentar que esas pruebas en niveles emocionales que tú mencionabas, Marce, no nos lleven a los sutiles espejismos en los que es tan fácil caer incluso con las mejores intenciones. Me ha llamado la atención por lo necesaria que es la definición de esas lecciones de humildad, porque cuando a lo largo de ya muchos años has tenido esas lecciones, te dejan tan descolocado que la atención hacia futuras acciones se vuelve como más intensa o más atenta. También posiblemente el paso de los años y sin duda con algún esfuerzo se aprende, y ya es mucho, a liberarse de lo que es pasajero, ¿no?, de lo que es prescindible. Es liberador, pero no lo importante. Lo realmente importante es liberarse de las reacciones que a veces nos puede provocar una acción que no esperamos, algo que no... O sea, estamos en la atención, estamos meditando, estamos serenamente expectantes, pero si surge algo que realmente no somos ni mucho menos perfectos, nos afecta, esto nos da como una especie de meneo en la lavadora, ¿no? Entonces, el poder reaccionar y equilibrar lo más rápidamente posible esos desajustes, yo creo que es un ejercicio que produce agujetas. Muy español tu discurso. Jesús Iglesia, ¿qué nos dice hoy que estás muy callado? Bueno, estoy escuchando muy atentamente, como siempre, y tratando de aprender un poquito.
Bueno, mira, el tema de las emociones es una cuestión muy desconocida en general por todos los seres humanos. Ya habéis comentado de que este tema no se nos habla, no se nos explica en el colegio ni en la familia. Parece que asumimos que cada uno tiene un temperamento, una personalidad y que sale de una manera, en fin, que cada uno reacciona frente a los estímulos externos pues de una u otra manera, ¿verdad? Y a eso le decimos pues que es que, bueno, pues nos defendemos como diciendo es nuestra personalidad. Y el aspirante espiritual, lo cierto y verdad es que cuando surge en él la demanda espiritual, cuando pretende, bueno, pues comprender, porque básicamente esa aspiración del discípulo espiritual o del aspirante, pues está henchida o llena de esa necesidad de comprender, pues lo primero que se da cuenta es que realmente funciona muy mal, es decir, que es preso absolutamente de todos sus deseos y de sus emociones. En realidad es que no sabemos siquiera que somos, que nuestro cuerpo astral o emocional, pues es fruto de un sinfín de energías, que son energías con una cualidad determinada, de la que está hecha nuestro cuerpo astral y que hasta tanto no entendamos la naturaleza de esas energías, pues resulta que vamos, como decía Joana, pues la centrifugadora empieza a dar vueltas para un lado y nosotros vamos para ese lado. Y si sopla del viento para el otro lado, pues, y claro, nos vemos sumidos en corrientes de energías que no podemos entender. Y de ahí que hay explicaciones cuando, por ejemplo, una muy práctica que está al alcance de todos, cuando se viven las fiestas populares, que hay tradiciones muy diversas, muy distintas, todo el mundo dice, esto no se puede explicar, es lo mejor del mundo, es lo mejor del mundo, es lo mejor del mundo. Bueno, pues sí, allí metidos en esas energías, pues uno participa sin tener su propia identidad. De manera que, claro, es fundamental conocer, y por eso las escuelas esotéricas nos encaminan a que a través de la atención entendamos qué estamos viviendo. No que neguemos lo que vivimos, sino que comprendamos lo que vivimos. Por tanto, ese paso de comprensión es fundamental. Y bueno, como decías antes en la pregunta, Dani, ¿hay que reprimirlas? Pues es fatal, porque uno se hace más preso todavía de aquello que quiere controlar. De modo que, bueno, quizá esta primera aproximación es la de entender que no hay que asustarse porque uno se dé cuenta de que funciona fatal y de que uno está muy lejos de ese campo de aspiración al que tiende. Es decir, uno siempre anda comparando y dice, pues qué lejos estoy yo. Bueno, pues no se trata de eso, se trata de que comprender que somos emociones también. Bueno, hay mucha participación en el chat, ¿no? Junio, estás como invitado, no sé, pero algo podrás decir, ya que conoces mucho lo que dice Vicente, el Agni Yoga, y en el grupo de Italia sé que hacen muchos talleres, así que si te parece y quieres compartir algo. Sí, yo encuentro que el tema de las emociones sea un tema básico, fundamental en el camino espiritual de crecimiento de cada uno. Yo, por mi experiencia personal, creo que las emociones son una herramienta que nos da la vida para comprender la vida misma, como los otros planos, ¿no? Y como el plano físico, como el plano mental. Yo creo que la clave para aprender a relacionarse con las emociones es el desapego. Porque, como decíais antes, las emociones no se pueden reprimir, no se pueden parar, como no se puede parar la vida. Y creo que la forma más genuina y más y que más nos puede hacer crecer es aceptar, es comprender las emociones, es amarlas. Y creo que cuando nos ponemos desde el corazón, también respecto a las emociones, pues
ahí dejamos fluir la vida y aprendemos de la vida. Eso es lo que puedo aportar yo por mi parte. Gracias, Ionio. Bueno, evidentemente estamos concordando en que las emociones existen, que no hay que reprimirlas, no hay que negarlas, sino que hay que observarlas. Tal vez en el futuro hagamos un programa estrictamente dedicado a ver cuáles son las propuestas de manejar, controlar, organizar, equilibrar las emociones, ¿no? Pero aquellos que están más atentos con digamos, la propuesta esotérica, sabemos que el plano emocional está dividido en 7 subplanos, ¿no? Entonces, en los subplanos más de abajo estarán las emociones más groseras, esas emociones que si las vemos dentro nuestro nos causan un cierto rechazo, queremos salir disparando hacia el otro lado, ¿no? Las negamos, y en los subplanos superiores son las que nos dan alegría, las que nos llevan para arriba, ¿no? Entonces tal vez el asunto sea cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo se presta atención? No hay una manera de decir cómo se presta atención, estando atentos, que cada uno haga su experiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las emociones? Y tal vez no haya una fórmula, estar atento y observarlas, ver, pasar de la inconsciencia de cómo tratar las emociones que están adentro nuestro y que surgen en cualquier momento, a observarlas y ver qué hacemos con ellas, ya es un paso adelante, ¿no? ¿Qué les parece? De hecho, se debe de seguir un proceso científico, es decir, hemos de utilizar lo más refinado que tengamos dentro para poder entender qué significa la emoción y, sobre todo, la emoción va acompañada siempre de una reacción, como todo en estos planos karmáticos, estos planos que son, bueno, son dobles, esta dualidad. Pero claro, es muy difícil cuando todavía no se tiene suficiente experiencia, porque bueno, las crisis no nos han dejado tiempo de reflexionar, darse cuenta lo que ha sucedido con un determinado tipo de emoción, cómo hemos reflexionado. Se suele hacer muy a posteriori. No todo el mundo lo hace porque, bueno, o no tiene tiempo o no lo sabe hacer. Y de hecho, en el día a día nos encontramos que nos jugamos la permanencia en el sendero del discipulado precisamente por el tema de la gestión del mundo emocional, de la cuestión de la vivencia de la dualidad. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo Bueno, adelante. una cosita, que para este trabajo con las emociones es importante la observación y poder dar ese espacio, ¿no? Ese espacio neutro cuando no sea posible, de pausa para poder ver qué es lo que va surgiendo. Tanto observar si son emociones propias como si son ajenas, porque no sé si en algún momento también conversaremos sobre el gran campo emocional que nos rodea, ¿no? De todos los seres humanos, y poder ver si es una emoción propia o si estamos enganchados en otras emociones. Por lo cual, esta comprensión de lo que es la emoción y ese proceso que vos también comentaba, Jesús, que yo comenté también antes, de la estructura, ¿no? De cómo va apareciendo la emoción y qué hacer con ellas, me parece que es una herramienta muy buena para poder vivir un poquito más libres de todo este tema emocional, más equilibrado, y dejar que sí, las emociones fluyan, pero esas emociones que son más densas, que nos llevan y nos tiran hacia la gravedad, hacia abajo, sea posible gestionarlas para una vida más tranquila y sobre todo para sufrir menos también. Eso, Dani. Si hubiera mucha gente que supiera gestionar sus emociones, las sociedades serían mejores, ¿no? La vida de las naciones, claro. Las crisis que tenemos. Claro. Bueno, pero el tiempo se nos va y lo tenemos a Ionio acá. Queremos hablar con él porque, bueno, creo que acaban de terminar la traducción de Diario Secreto de un Discípulo. Y bueno, y queremos saber todo el proceso ese de traducción, edición y que están realizando. Ionio, cuéntanos. Sí, Daniel, pues acabamos de terminar la traducción de Diario Secreto de un Discípulo y que ha sido otro viaje muy profundo y muy íntimo dentro de la enseñanza que nos ha dejado Vicente Bertrán Anglada, y venimos de un
recorrido de traducciones de otros libros. Hemos empezado con la introducción al Añi Yoga, hemos traducido los misterios de Shambhala y la magia organizada planetaria. Y este es el último libro que acabamos de terminar. Hemos traducido estos libros que en Italia todavía no estaban traducidos al italiano con el grupo de la Asociación Diana de Roma y de Milán, de Italia, y nos hemos montado un equipo de traducción y entonces es un trabajo de grupo y siendo un trabajo de grupo, eso para mí, para nosotros es garantía de trabajo más profundo y más amplio. Yo sé que es un trabajo de grupo, pero digamos, tu parte, digamos, cuando has realizado tu parte, antes de entregar al grupo, habrás recorrido todo el libro, ¿no? Todas las frases. ¿Y qué te llamó la atención del contenido del libro? Pues es un libro que es un poco diferente, yo lo he encontrado diferente de los otros libros de Anglada, como si fuera un paso más allá, un paso más adentro, primero de su vida, pero eso para entregarnos algunas enseñanzas que quizás no se tocan tan directamente en los otros libros y que tienen que ver con algunos misterios que Anglada mismo dice que hasta ahora eran exclusivos para aspirantes y discípulos de unas ciertas iniciaciones. Lo que pasa es que, como explica Anglada, actualmente están llegando a la Tierra energías cósmicas que están abriendo más la humanidad a misterios y a conocimientos más profundos. Y efectivamente, leyendo las experiencias de la Shrama de Anglada, estas palabras llegan, estas enseñanzas llegan como algo rompedor que por lo menos a mí me han abierto grietas dentro de la conciencia y esto me ha permitido de entrar más a fondo y expandir más la conciencia. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta a Yuño sobre esto? Sí. Bueno, ¿qué otros planes tiene el grupo de seguir trabajando con los libros de Vicente Beltrán Anglada? Ahora estamos empezando por fin las publicaciones de los libros reales de papel que se pueden tocar, no solo digitales, y estamos publicando la introducción al Añi Yoga. Entonces, en breve tendremos el libro físico real y esto es como concretizar aún más un trabajo muy importante que queremos entregar como servicio. Eso es importante para que pueda llegar a aún más personas y que se puedan dar a conocer estas enseñanzas. Bueno, se nos va el tiempo, Yuño. Un abrazo grande para ti, para todo el grupo que está traduciendo, todo el grupo de Diana, de Italia. Y bueno, cada vez que tenga noticias, veniste por aquí a la mesa y nos contás. Para nosotros es una gran alegría escuchar todas estas noticias tan lindas. Y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, vayamos entonces a una pequeña pausa musical, no se vayan que ya volvemos de nuevo con las emociones. Adelante.
pues queridos amigos, ahora vamos a iniciar este segundo bloque sobre las emociones, sobre las que tanto hay que aprender y comprender. Y bueno, vamos a seguir reflexionando juntos, seguir participando en el chat. Y bueno, pues Junior ya no está con nosotros, pero la verdad es que nos ha dicho cosas muy interesantes de las que a mí me gustaría luego comentar un poquito. Y bueno, ahondando en esta cuestión, digamos, tratando de abordar la cuestión de manera práctica sobre lo que es el gerenciamiento de las emociones, la gestión de las emociones, pues cabría hacer un listado de tareas, ¿no? Y bueno, primeramente podríamos entender que hay que conocer la lista de las emociones que podemos experimentar. En segundo lugar, habría que, por ejemplo, reconocer en nosotros y en nuestros semejantes los diferentes tipos de emociones. En tercer lugar, pues tratar de gerenciar, gestionar, integrar, controlar con matices, saber qué significa eso, coordinar las emociones, sobre todo esas emociones que entendemos que pueden ser perjudiciales o, digamos, de naturaleza inferior, ya que si se establece un hábito de residencia en alguna de esas, pues se podrían realmente generar enfermedades, ¿no? En cuarto lugar, pues tratar de ver si hay alguna estrategia para ver cómo se lleva a cabo ese punto anterior, ese punto 3. Y bueno, ya sabemos que el mental controla al emocional. Y son de gran ayuda en este sentido, pues las indicaciones del Agni Yoga que hemos venido recibiendo con este nombre, o no importa que sin nombre, a través de Krishnamurti, de Vicente Beltrán Anglada, mediante una profunda atención y el vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, es decir, como nosotros decimos, la acción del corazón. Recientemente, pues el mindfulness, con ese nombre anglosajón que parece que puede más que otra cosa, pues y con el poder de la hora de nuestro bien conocido y en fin, apreciado Eckhart Tolle, pues también hacen todos ellos aportes en esta misma dirección. Es decir, la atención parece que es algo, siempre lo decimos, fundamental. Y bueno, pues otra cuestión importante pues es actuar con desapego y con espíritu de investigación. Estas dos cosas son muy importantes, pero si van unidas son una clave fundamental. No aplaudir las llamadas emociones superiores o útiles, que estarían dentro de las familias de la felicidad, de la alegría y el amor, pero tampoco se trata de rechazar las llamadas emociones inferiores o perjudiciales, las que estarían en las familias de la ira, del miedo, de la tristeza. Se trata, por tanto, de observarlas y comprenderlas a todas. Y, si me apuro, antes de daros la palabra, ligando esto con una de las frases que me ha llamado la atención, especialmente que nos ha regalado Junio, hay que amar las emociones, porque de alguna manera las emociones son formas en las que la misma vida se expresa, estaríamos comprendiéndola. De modo que, bueno, creo que tenemos por ahí algunos otros textos que nos pueden seguir ayudando en esta tarea. Marcela, ¿qué nos dices? Sí, bueno, un texto del libro Universo de Emociones de Rafael Vizquella nos dice: entendemos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Hay diversos modelos de competencias emocionales. En el modelo que presentamos a continuación, las competencias emocionales se estructuran en 5 grandes bloques: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y habilidades de vida para el bienestar. La conciencia emocional es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado.
Esto se puede conseguir a través de la autoobservación y de la observación del comportamiento de las personas que nos rodean. Supone la comprensión de las causas y consecuencias de las emociones, evaluar la intensidad de las emociones, reconocer y utilizar el lenguaje de las emociones, tanto en comunicación verbal como no verbal. La regulación de las emociones es posible a partir de la conciencia de las propias emociones. Conviene no confundir la regulación y, en otros términos afines, control, manejo de las emociones con la represión. La tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, las habilidades de afrontamiento en situaciones de riesgo, el desarrollo de la empatía, etc., son ejemplos de regulación emocional. Algunas técnicas que ayudan a regular las emociones son relajación, yoga, meditación, mindfulness, respiración, introspección, diálogo interno, control del estrés, autoafirmaciones pasivas, asertividad, reestructuración cognitiva, imaginación emotiva, atribución causal. Como dijimos, la fuente de este texto es Universo de Emociones. Estupendo, Marcela, muchísimas gracias por la lectura de este texto, pues que yo creo que nos invita a seguir ahondando. Y yo, al hilo de esto que hemos leído, pues le quería preguntar a Jesús por estas distinciones que nos hace el autor de este texto, Rafael Vizquerra, en relación con lo que es esa, que no confundamos, nos dice lo que es la regulación y nos habla de distintas técnicas y métodos de regular las emociones, con el control con lo que es la represión. ¿Cómo debería de abordar el aspirante todo este campo tan desconocido y en el que estamos, por otro lado, tan involucrados, de que no nos podemos salir de ninguna manera? A ver. Pues mira, entender primeramente que gracias a su naturaleza emocional, en momentos puntuales tiene conciencia de que es algo más que todo eso. Y claro, no se puede reprimir el mundo emocional porque hay que decir una cosa. La mente no tiene sentimiento, la mente es fría. La mente nos puede aportar ese aspecto tan envidiable que sería el discernimiento, pero hay que decir una cosa muy importante. Los humanos tenemos un mundo emocional porque el logo solar está trabajando el segundo rayo. Y hay que decir que el arquetipo que debemos desarrollar los humanos a la larga es el arquetipo de la conciencia crística, es decir, el segundo rayo de amor, sabiduría. Y evidentemente no va a ser a través de la mente, será muy adelante eso. En la primera etapa va a ser sublimar el mundo emocional. De hecho, los humanos tenemos en el mundo del deseo al referente más inmediato de lo que expongo, de esta energía de segundo rayo que gracias a las aguas la podemos asimilar mejor. Aceptando el mundo emocional, nos vamos a dar cuenta que esa capacidad, que es una semilla todavía de la conciencia crística, al final se va a expandir. Y en el mundo emocional, sublimándolo, vamos a llegar a un estado de conciencia que es la contraparte superior, que es nada menos que la conciencia búdica, el chakra cardíaco. No olvidemos que nosotros estamos divididos en dos puntos. Hasta que no lleguemos a los chakras superiores, el problema que tenemos en el mundo más denso de conciencia de masa o de aprendizaje, es que la conciencia está precisamente en el plexo solar, en este vórtice energético tan poderoso junto con el chakra sacro y el básico. Se trata de que equilibremos las energías y empecemos a darnos cuenta del potencial que tenemos integrando las emociones, sabiendo por qué vienen las emociones y sobre todo no prestar demasiada atención a las reacciones en un sentido o en otro, porque es una reacción humana, pero hay algo mucho más allá.
pero eso lo haremos poco a poco y domesticaremos este potro salvaje, este mundo emocional que a veces, pues bueno, nos genera zozobra, desesperanza, depresiones, nos embarga la emoción, las lágrimas, todo esto es humano. Pero esta prueba se tiene que vivir en una encarnación u otra, hay que vivir esta prueba. Y al final está la experiencia, y la experiencia nos habla ya de un equilibrio. Por lo tanto, algo hemos ido aprendiendo. En la escalera de Jacob hemos subido unos cuantos peldaños. Muy interesante, Jesús. Mira, a propósito de tus palabras, me sugieren a mí una pregunta que la podéis contestar cualquiera, Daniel, en fin, el que queráis. Realmente hay, en el orden más práctico de las cosas, porque siempre está bien que nosotros tratemos de expresar nuestras vivencias, pero tiene que haber un orden práctico. Y en esta necesidad práctica de poder dar una mayor utilidad a todo lo que hacemos, pues ahí se me antoja que, como fruto de toda esa, digamos, del funcionamiento de nuestros chakras, cuando estamos hablando del plexo solar, estamos hablando de emociones y de reacciones. Estamos reaccionando en vez de, a diferencia de cuando estamos, digamos, tienen predominancia los chakras superiores, en los que podamos dar respuestas inteligentes. Hay una diferencia entre la reacción a cualquier estímulo externo, que es mecánica, y tú lo has apuntado con mucha claridad, a la diferencia a lo que son las respuestas. Dani, ese control, o sea, esa atención sobre lo que es la respuesta mecánica o la respuesta inteligente, ¿eso cómo lo vivimos en la práctica? ¿Tú cómo lo vives en ti? ¿Qué experiencia nos puedes comunicar de tu vivencia, de tu atención al mundo de las emociones? ¿Eso tendría algún sentido esto que estoy diciendo o no? Sí, mira, Jesús, yo he sido siempre en toda mi vida muy intelectual y he negado y reprimido las emociones y me lo dicen, ¿no?, mis familiares. Y tengo una formación en la Escuela Arcana donde no hay enseñanza práctica acerca de esto, aunque el maestro tibetano es muy claro cuando habla de las emociones. Y a principio de este año he tenido una gran crisis donde fui engolfado por emociones varias y yo trataba de prestar atención, como se dice, y no podía. Y después salí, ¿no? Fue largo, fue como una pequeña noche oscura del alma, no fue muy grande, pero fue difícil, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es que se crean en nuestros cuerpos emocionales y en nuestros cuerpos mentales, se crea como un rastro de todo lo que hemos vivido en esta vida y en vidas anteriores. Y entonces hay devas elementales en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental que si nosotros no prestamos atención, ellos actúan por su cuenta. Y entonces hay una reacción ante las emociones. Ahora, cuando se presta atención, cuando logramos prestar atención y observar las emociones, ahí se puede lograr el desapego. Observarlas, comprenderlas, vivirlas sin ningún miedo. Es decir, Krishnamurti dice, cuando aparece el miedo, que el miedo es muy poderoso y que te deja paralizado prácticamente y no te deja vivir, él dice, no sé si dice amarlo, pero dice ser uno con el miedo y comprenderlo, ¿no? Entonces, de esa manera es como nos liberamos nosotros y se liberan los elementales astrales, los devas astrales que están reproduciendo eso dentro nuestro. Es una tarea súper práctica. Nosotros podríamos intentar, a través de la atención, ver de elevarnos y de silenciar la mente y las emociones y de pasar al plano búdico y del peso solar al corazón, pero yo creo, estoy súper convencido que la atención que prestamos, es decir, el Agni Yoga en acción sobre nuestro interior, involucra, es necesario que nosotros observemos todas las emociones y las elevemos a los planos superiores, a los subplanos superiores del emocional, y de ahí hay un pasaje al búdico, ¿no? Hay una relación directa entre el subplano superior del emocional y el búdico. Y ahí el emocional se llena de la energía del búdico, es decir, no es que por no tener ya emociones vamos a ser personas frías, sino que al contrario, vamos a ser más sensibles porque el emocional se va a llenar del amor,
del sentimiento de unidad, de libertad y de muchas otras cosas, ¿no? Es un cambio muy grande el que se produce en la persona después de la segunda iniciación. Pero es algo práctico que cada uno tiene que realizar dentro de sí mismo, ¿no? Y no creernos, tratar ese tema con humildad, no creernos que porque hablamos de cosas intelectuales, del esoterismo, ya hemos superado las emociones. Hay que ser muy humilde y observar y ver lo que hay. Y bueno, yo lo veo así, no sé si respondo a tu pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Mira, y quería hacerle una pregunta a Marcela. Antes en el chat, Ana nos decía, cuidado, ojo, ojo, no confundamos sentimiento con emociones. Y realmente la emoción tiene que ver más con ese plexo solar y el sentir tiene que ver más con el chakra cardíaco y con el Sahasrara, ¿no? Con el chakra de la cabeza, el chakra superior. Entonces, realmente, en orden práctico también, Marcela, la emoción parece como que nos descentra, somos capaces de vivir en la práctica emociones y que nos sacan de nosotros mismos. Y sin embargo, el sentir, el sentimiento profundo que tiende al centro, eso nos unifica. ¿Tú eso cómo lo vives? Bueno, creo que en el bloque pasado Dani nos explicó que el campo emocional tiene 7 subdivisiones. Entonces, cuando hablamos de las emociones, debemos prestar atención, Jesús, a esa vibración que viene en estas emociones. En este libro que hemos señalado anteriormente, habla que cuando tomamos conciencia de la emoción, le pone el nombre de sentimiento. Pero esotéricamente decimos que sentimientos se manifiestan en los subplanos superiores. De ahí que viene esa sensibilidad superior que después vamos a escuchar ahí en el espacio de los ángeles, que nos cualifica como seres humanos. Y lo que pasa es que estas emociones van surgiendo y la razón parece que no apareciera, no pasa a escena cuando estamos en estas emociones muy, muy densas y muy profundas, ¿no? Dentro del campo emocional. Pero como nos decía don Vicente, y ahí lo están leyendo por chat, cuando vamos tomando conciencia de la emoción y vamos tomando luego una autoconciencia, es que vemos ese panorama total de cómo se va desarrollando, ¿no? Esta emoción y cómo va cumpliendo, si no nos ponemos esa pausa, ese espacio que permite que la emoción vaya como amortiguada, por decir de alguna manera, y podamos tener una vida más consciente, ¿no? De lo que pasa en el campo emocional. Por lo cual Jesús diría que esos sentimientos superiores van surgiendo a medida que vamos logrando un cierto equilibrio a través de ese arduo trabajo que decía Joana, ¿no? Del campo emocional, que es nuestro campo de trabajo más que de batalla, ¿no? El poder observarnos a nosotros mismos y a partir de esa observación llegar a una vida más equilibrada, de más paz, de más tranquilidad. Y lo que quiero aportar es esto, ¿no? Que a partir del silencio que podamos lograr en nuestra vida, ese trabajo con el campo emocional es un trabajo más consciente y nos permite poder dinamizar, ¿no? Esa parte superior del campo emocional y el contacto débico, ¿no? Sobre todo con los devas del equilibrio, que ya hemos conversado mucho y que las chicas también que están por el chat lo están practicando, ¿no? Estupendo. Oye, yo quería hacerle una pregunta a Joana, porque a propósito de este equilibrio que se gana con ese vivir intenso, interno, Joana muchas veces nos regala muchas perlas y cuando nos evoca momentos en los que ella vivió con el grupo con Vicente. Y Vicente, lógicamente, pues en ese acercamiento con el que vivisteis, ¿qué podrías sacar tú así como cosa más esencial, digamos, o como esa síntesis de todo ese vivir con él, cómo os recogía, cómo os abrazaba, ese mundo de las emociones o del sentimiento profundo? ¿Cómo lo vivisteis con él? Porque es que eso fue una experiencia única. Yo te diría, Jesús, que esa convivencia que yo ahora no recordaba, ese estar cerca de Vicente Beltrán Anglada, era como la síntesis, el equilibrio perfecto
entre una mente lógica y razonable y un amor que bien tenía que venir de unas emociones equilibradas. No era un hombre emocional, pero sí que te traspasaba unas emociones muy, muy profundas. Su forma de querer, su forma de demostrar el amor que sentía, era como ese equilibrio que quisiéramos tener entre la intuición más que la mente y el poder sentirte comprendida, no juzgada y querida que tenía él con todas las personas que pasaban por fuertes crisis emocionales puras y duras en aquella época. Su forma de ser era, no lo sé, hay una frase que habéis dicho, no sé de quién, de gestionar las emociones. Él no hablaba mal, por decirlo de alguna manera, de las emociones. Él decía que si una persona, por ejemplo, siente ira o envidia y se da cuenta que eso es positivo, porque se da cuenta de que tiene esos dos enemigos delante suyo y entonces o bien deja que se hagan dueños de ellos o se les puede dar una evolución superior. El envidiar siempre es querer algo mejor que tiene otro. Entonces el camino es trabajar para conseguirlo en vez de quedarte como una pasa sin hacer nada, ¿no? Y la ira, siempre decía, la ira se puede transformar en carácter. Entonces, creo que has mencionado la mejor forma de comprender lo que son las emociones, que no se deben para nada negar porque nos pueden enfermar, pero las podemos transformar en verdaderas ayudas, porque sin emociones Jesús no evolucionamos. En televisión están haciendo una serie que se llama El Incidente, en el que precisamente por algo en el agua hay gente que se vuelve totalmente perfecta. Y la frialdad que desprenden es terrible comparada con las otras personas que se vuelcan en un sentimiento de ayuda. Entonces, me ha venido esta imagen de que la perfección, el negar la emoción, como ha pasado con la escuela filosófica y tal, no es el camino, sino es entender y querer, como ha dicho nuestro amigo, a esas emociones. Pero sí, la experiencia con Vicente fue muy rica en ese sentido. Jesús, Sí, dime. Mire, cortito. Vicente, con su presencia, nos afectaba emocionalmente para bien a decenas y a veces a cientos de personas. Nos levantaba hacia arriba del nivel emocional y todo el mundo estaba feliz, contento, alegre. Y realmente, si muchas personas aprendiesen a gerenciar sus emociones y a influir positivamente en el ambiente, sería un cambio de la sociedad. Incluso Vizquerra, este autor que hoy trajimos, dice que si un 5 o un 10% de la sociedad aprendiera a gerenciar las emociones, las sociedades y las naciones cambiarían para mejor muchísimo. Así que tiene su lado práctico, sí, ¿no? Y Vicente lo ejemplificó en la práctica. Estupendo. Bueno, pues señoras y señores, se nos ha hecho tarde. Estamos todos emocionados aquí con este asunto, que bueno, seguiremos tratándolo porque realmente tiene mucho recorrido. Y ahora pues vamos a ir a unas noticias. Joana, ¿tienes una por ahí para nosotros? Cuéntanos. La tengo, y sí es bonita. Se trata de la meditación mundial del novilunio de Virgo. Sabemos la inmensa importancia que tiene la energía de este signo. Será el próximo viernes, 22 de septiembre, a las 8:15. Y naturalmente invitamos a todo el mundo a participar de esta meditación mundial por Radio Mantra FM, ¿no? En esta oportunidad conversaremos sobre los 10 grupos simientes en general y específicamente del grupo Trabajadores Creadores. Por lo tanto, os esperamos a todos.
Muy bien, y Jesús, tenemos por ahí algo especial, ¿verdad? Tenemos el clásico de los clásicos, el Ahí espacio me de los gusta. ángeles. Un ángel es una ráfaga de luz, de color, de sonido. ¿Tienen forma humana los ángeles? ¿Con alas? Como los que vemos en los libros. Conocer a los ángeles nos ayuda a acercarnos a su mundo. Se requiere creer que existen y permanecer en silencio interno. Nos dice Vicente que el aspecto científico de la enseñanza esotérica en lo que atañe a los devas, reino desconocido o imperfectamente conocido por la mayoría de las gentes y aún por muchos estudiantes de esoterismo, constituye un requisito básico en lo que se refiere al entrenamiento espiritual de los miembros de una rama. Hoy, en el espacio de los ángeles, sensibilidad, del libro Estructuración débica de las formas, de Vicente Beltrán Anglada, como siempre en la voz angelical de Marcela de Argentina. Adelante con el audio y regresamos enseguida con la meditación. El ser humano posee también un centro de sensibilidad que le pone en comunicación, si así lo siente y desea, con el centro de amor divino. Nos referimos a su vehículo emocional, mediante el cual le es posible acercarse a los demás seres de la naturaleza en forma mucho más directa y profunda que a través de los elementos de juicio mental, el cual, sujeto a la refracción de los sentidos internos, todavía en proceso de estructuración, distorsionan y falsean las cosas. El ser humano utiliza parte de esta sensibilidad como elemento embellecedor del deseo y como motivo de acercamiento al corazón de todo ser viviente, pero todavía no ha sido desarrollado en su aspecto más sublime, el del contacto con los ángeles o los devas, estos maravillosos centros de sensibilidad que desde los mundos invisibles están tratando de establecer un acercamiento cada vez más vivo y más profundo con los seres humanos. Hay una indudable relación entre los ángeles del equilibrio en el cuarto subplano del plano astral, el reino vegetal y el vehículo emocional de los seres humanos a través de la medida universal de la sensibilidad cósmica. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración débica de las formas, página 37. Mantra FM 91.9. Silenciamos nuestra mente y realizamos una profunda inspiración, agitando el bendito fuego siempre presente en nuestro corazón. Lo elevamos hacia lo alto de la cabeza y desde allí la quietud impregna todas nuestras tensiones. Dirigimos con devoción nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida, y allí en su corazón permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca
que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Son el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa al sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias Jesús por guiarnos en esta meditación. Y los queremos invitar este viernes, que como todos los viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y de Sabiduría Arcana si están participando. Esta información sobre este servicio invocativo
está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Y nos despedimos, Dani. Diciendo que pueden solicitar tarjetas color de la Gran Invocación, dejando sus datos postales en la dirección que está en pantalla, o entrando en la página web de Sabiduría Arcana, buscando el enlace al lado donde dice la Gran Invocación, y bueno, ayuda mucho a levantar el nivel emocional, el recitado de la Gran Invocación cuando se hace con unción y a conciencia. Y dirijamos especialmente nuestras invocaciones por esa gran nación y el pueblo de México que está pasándola mal, y también en Centroamérica todos los huracanes. La Gran Invocación ayuda a tranquilizar a los devas de la naturaleza, ¿no? Si nosotros nos sacrificamos con unción y con oración. Bueno, un abrazo fraterno y mucho amor para todos, y nos vemos el próximo miércoles a las 13, como siempre. Chao.